invitado verdaderamente que ha aportado mucho a la discusión pública nacional sobre nuestro sistema de justicia, que ha sacudido las instituciones de procuración, de administración de justicia, que nos ha hecho ver realidades que a lo mejor están ahí, pero respecto de las cuales no habíamos puesto suficiente atención. Tengo el gusto de darle la bienvenida a este diálogo a Roberto Hernández. Roberto, qué gusto recibirte y platicar Qué contigo. gusto, Miguel. El gusto es mío. Muchas gracias. Qué amable, gracias a ti. Bueno, vamos a platicar de este documental que dirigiste, que estás difundiendo en Netflix y que ya muchas personas han visto y muchas otras lo tendrán que ver, porque es verdaderamente una pieza eh, imperdible para todos los que estamos preocupados por el país y por la justicia. Lo primero que te quiero preguntar, Roberto, es ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo alguien que es como tú, abogado, que tiene esta vocación que te ha acompañado desde hace tiempo de cineasta también, que eres un activista social? Yo sigo tu Twitter y estás preocupado por los transportes limpios, por el desarrollo ecológicamente sostenible de las ciudades. ¿Cómo llegas a Macuspana con un equipo de gente, me imagino, con un equipo de filmación, y te encuentras esta realidad? Cuéntanos. Uy, pues la historia quizás no es tan que me tocó ir viviendo por casualidad a lo largo de mi carrera como abogado. Y no sé si se está escuchando bien. ¿Tú Sí, me estás escuchando bien? sí. Este, me tocó, no mucho después de salir de la carrera de Derecho, que me invitaran a hacer encuestas. Y a lo largo de los años fui participando en encuestas que tenían que ver con ir al Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, de la Ciudad de México, y obtener datos de expedientes penales. Y estas ideas de ir cuantificando los derechos vienen de colegas como Ana Magaloni, como Marcelo Berman, Elena Saola, Laida Negrete. Eh, y la idea era ir cuantificando qué es lo que estaba pasando con la justicia en México. Y cuando nos dimos cuenta que la fotografía cuantitativa no permeaba, no se entendía o se consideraba incluso fabricada, ¿no? Cuando publicamos por ahí que las personas recibían una sentencia sin ver a los jueces, y estoy hablando de las publicaciones de mis colegas del CIDE, ni siquiera mías, eh, no tuvo buena recepción ese dato, no lo creían, y se me ocurrió empezar a hacer documentales muy cortos para ayudar a difundir esos hallazgos, básicamente, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando entrabas a una cárcel y le preguntabas a solo 5 internos si habían visto el juez, y eso lo ponías en un video, tenía más impacto que cuando el CIDE ingresaba a una cárcel y le preguntaba a 3,000 internos si habían visto al juez, ¿no? Tiene más impacto la imagen a veces que el dato. Entonces eso me fue llamando la atención y me atrajo para hacer documentales como El Túnel, como después Presunto Culpable. En el año 2011 lo publica Cinépolis y ahora Netflix es una culminación de esto con Duda Razonable, ¿no? Llevamos trabajando 6 años en Duda Razonable y llegué a Macuspana por azar. Después de hacer Presunto Culpable, me quedé yo con la duda de si todo lo que habíamos hecho, además tú fuiste parte de eso junto con varios otros colegas, me quedé yo con la duda, oye, pues funcionó la reforma esta de los juicios orales o no funcionó, necesita ajustes o todo está perfecto. Y la verdad es que tomando prestadas o robándome, si tú quieres, plagiándome ideas de mis colegas, pues entré a las cárceles con la idea de encuestar, como lo hacía el CIDE desde el año 2001, encuestar internos, ¿no? Y entonces hice un instrumento de medición, lo revisaron colegas en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley, lo revisó Laida, varios me hicieron comentarios y con eso entré a cárceles a empezar a entrevistar y empecé en Macuspana por azar, ¿eh? No fue una cosa de que yo creyera que hay que ir ahí porque es la tierra del presidente, ni mucho menos. Yo iba a ir a Topo Chico en el año 2016, me parece, y estalló la masacre de Topo Chico, hubo un motín en el penal, varios muertos, y acabé yéndome a Macuspana por accidente, y así es como conocía a Héctor Gonzalo, a Darwin y Juan Luis. Gonzalo es el que se ve aquí, ahí, ese es Gonzalo. Con el primero con el que platiqué me tocó
entrevistarlo porque estaba seleccionado aleatoriamente dentro de la encuesta. Entonces, así fue como llegó a Macuspana. Y no sé si es un rollo muy largo, pero la historia es simplemente por azar y como parte de un estudio cuantitativo. Lo conozco yo a él y él me presenta a los demás. Oye, y cuando ya vas entrando en el caso, cuando te llama la atención algo del caso y dices, oye, aquí hay algo muy raro, algo que vale la pena contar, que permite una narrativa a lo largo de estos fabulosos 4 capítulos que están ahí disponibles en Netflix. ¿Qué fue lo que detona esa llamada de atención para ti como documentalista, Roberto? ¿Cuándo dices, híjole, aquí hay que poner más atención? Ya, supongo que en ese momento, no sé si dejas a un lado la encuesta o la pospones o decides narrar a partir de un caso concreto. ¿Cuál fue el detonante? Fueron varias señales. Lo primero es constatar a lo largo de varias entrevistas que en México se sigue torturando. Con la encuesta que teníamos se medían 30 formas de tortura y maltrato. Después INEGI retomó algunos de esos reactivos y los reactivos los aplicaron a una muestra aleatoria de 60,000 personas privadas de su libertad y confirmaron lo que yo había medido con una muestra más pequeña. Y en Macuspana específicamente lo que encontramos es que había demasiadas personas acusadas de secuestro. O sea, la gran mayoría de las personas que estaban en esa cárcel estaban por secuestro y coincidía además que, y este es como periodísticamente el factor más interesante, coincidía que había muchos acusados de secuestro, pero también Tabasco estaba en el primer lugar de incidencia delictiva por secuestro. Entonces esas dos cosas no deberían de coexistir. Si tienes a muchas personas detenidas en la cárcel, debería de haber poco secuestro, a menos de que estés deteniendo a quienes no son realmente quienes están perpetrando ese delito, ¿no? Entonces, fue eso, sumado a otros datos que quien ha visto la serie a lo mejor ya han quedado, creo que podrían quedar mejor explicados, pero lo que me detonó mi atención es que era muy obvio. Se había anunciado en conferencia de prensa en julio del 2015 que estaban detenidos los secuestradores de la señora GLP o personas acusadas por secuestro de GLP por PGR. Pero los protagonistas de duda razonable llevaban ya detenidos un mes y estaban acusados del mismo secuestro. Entonces, ¿cuál grupo era? ¿Los que estaban detenidos por PGR o los que estaban detenidos por la de Tabasco? Era uno u otro, pero no los dos. Entonces, eso ya lo hacía sumamente interesante desde el punto de vista periodístico, decir, oye, pues enfoquémonos en este caso pero es absurdo. Ahora, yo la verdad, Miguel, no creí que fuera a llegar hasta donde llegó. Pensé que iba a bastar con acercarse con el Tribunal de Juicio Oral, entregarle el expediente de PGR y decirle, mire, tribunal, hay otras personas acusadas de este delito, entonces estos no pueden haber sido, o son estos, son aquellos, pero no los dos, y normalmente eso serviría para sustentar una duda razonable y que los soltaran, que los absolvieran, ¿no? Y pues como vimos todos, pues no fue así. Oye, y en esta señal en donde tú adviertes que por un lado hay demasiadas bandas que están deteniendo, que por cierto, en el delito de secuestro, pues no está tan fácil como en otro tipo de delitos donde de repente puedes, no sé, detener, voy a poner un número, 100 personas y las 100 efectivamente pueden tener algún vínculo con una forma de delincuencia, como puede ser robo, ¿no? Digo, el robo que está muy extendido también según datos de INEGI, etcétera, en el país, pero en secuestro se requiere una infraestructura, se requiere, vaya, no es de que así un cuate se ponga de acuerdo con su mejor amigo y salgan a secuestrar. Entonces, esto que tú narras en el documental de que bandas y bandas y bandas de secuestradores que son detenidos, que son enjuiciados, etcétera, que suman quién sé cuántos años en la cárcel, en las sentencias, ¿no te da la impresión que tiene que ver con una mezcla entre el derecho y la política o con una, digamos, política pública de combate a la delincuencia más propagandística, más, digamos, mediática que algo real? O sea, ¿qué estaba pasando ahí? No puede haber en Tabasco, digo, por más secuestros que haya, en Tabasco o en donde sea, bueno, pueden haber 100 bandas de secuestradores activas en una sola entidad federativa. Yo creo que Sí, hoy, totalmente. o sea, ¿qué impresión te da eso? No, ¿La totalmente de política acuerdo está ahí contigo. o qué hay? Totalmente de acuerdo contigo. Había una finalidad, en mi opinión, igual como lo estás diciendo, tal cual, un uso propagandístico del poder de detener y acusar a personas, ¿no? Y además
si tú miras los datos de mis encuestas, pero los de INEGI son más robustos, lo que tú ves es que las personas más torturadas son quienes están acusadas de secuestro. Entonces hay un uso, o sea, una política criminal prácticamente que consiste en torturar a las personas en función del delito del cual están acusadas, lo cual ya es en sí mismo aterrador, ¿no? Este, eso y, bueno, varios datos más que se pudieron observar. O sea, creo que lo que muestra la serie es que estamos dispuestos a, a que se use de manera arbitraria el poder del Estado en función del delito del cual las personas están acusadas, pero eso tiene costos altísimos, ¿no? El hecho de que estemos dispuestos a que se viole el debido proceso, pues significa simplemente que la población que está acusada de secuestro concentra la mayor cantidad de personas inocentes o personas erróneamente acusadas, ¿no? Oye, y esa especie de tolerancia, déjame ponerlo así entre comillas, a este tipo de abusos, ¿no te parece un mal consuelo? Porque a la postre tampoco te resuelve el tema de violencia en el país, de incidencia delictiva en términos generales. Es un consuelo tristísimo porque, por un lado, masacras la vida de personas como estos 4 jóvenes que tú pues los seguiste durante estos 6 años, que de manera muy puntual y rigurosa nos diste a conocer su situación jurídica, pero del lado de las víctimas tampoco es que la situación mejore. O sea, Claro, efectivamente en el país hay muchos delitos, hay mucha incidencia, hay millones de víctimas. Ahí también, por ejemplo, INEGI ha hecho un trabajo fabuloso desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué tipo de consuelo ofrece no, esa ninguno, tolerancia? ninguno. Ninguno, tienes razón, ni para las víctimas de los delitos. O sea, yo pienso mucho en la señora GLP, ¿no? Ella es secuestrada, va, denuncia, ¿y qué le sucede? Que le fabrican una serie de señalamientos. Es una mujer que me parece tendría 80 años a la hora que esto sucede. Este, y bueno, en total parece que habría señalado como a 18 personas y en los documentos dice que a todas las reconoce, pero sin temor a equivocarse, como ponen, los reconoce plenamente y sin temor a equivocarse, que es esta frase de fórmula que le ponen en las averiguaciones previas o carpetas de investigación. Sí, o sea, a mí me ponen enfrente 18 personas y yo creo que no me acuerdo cómo se llaman, cómo se ven, como nada, ¿no? Entonces, de verdad, atroz para ella haber llamado a la autoridad, haber confiado en la autoridad tanto federal como local y acabó siendo utilizada para señalar a varias personas, quién sabe con qué confiabilidad, pues yo creo que con muy poca confiabilidad. Pero hay otra parte que es fuera de, además de las víctimas o de los acusados, esto tiene un efecto corruptor en la institución del Ministerio Público. O sea, el hecho de que no haya ningún control, de que haya como un cheque en blanco, y de por sí ya el MP tiene como un cheque en blanco, pero en lo que tiene que ver con estos delitos graves o de alto impacto, como les llaman, pues eso lo que está generando es que hay una gran cantidad de corrupción ahí concentrada, que son instituciones que diría yo están capturadas por el crimen organizado. De lo que yo me enteré, y pues no lo puedo poner todo en la serie porque no todo cabe, pero alto impacto en esos años, había acusaciones de que se robaba a la propia institución el dinero de los rescates. O sea, las víctimas pagaban el rescate de sus familiares secuestrados y el dinero acababa en manos de quién sabe quién en la Fiscalía de Alto Impacto. Pues terrible, o sea, de lo que te hables de instituciones capturadas por el crimen organizado. La tortura, obviamente, a todo lo que da, y además poca capacidad para litigar los casos. Entonces, ni la institución está haciendo lo que debería hacer bien, que es narrar adecuadamente ante un tribunal por qué cree que alguien es culpable, tampoco está custodiando a los detenidos, más bien está usando el deber de custodia para torturar, y mucho menos está investigando o supervisando a la policía que está a cargo de investigar esto. Entonces es un desastre, pero de cabo a rabo, lo que sucede cuando permitimos que estas instituciones acumulen tanto poder. Una de las cosas que llama la atención al ver tu documental, Roberto, es precisamente la baja calidad de la investigación. Hay varias tomas que tú añades en la narrativa que construiste en el documental, donde se observan las cámaras de creo que es un Oxxo, el que está ahí ubicado en la gasolinera, en donde uno podría decir, oye, pues si hubieran tenido el cuidado, no sé si lo hicieron, de rescatar
la imagen que probablemente quedó registrada en esas cámaras, o hubieran hecho un trabajo como más profesional, lo pongo así para usar un término muy neutral, en la investigación, pues nos hubiéramos acercado mucho más a la verdad de qué sucedió en ese minuto cero, en ese contacto cuando va este señor ACP en su camioneta y tiene pues este incidente con el Jetta verde que tú, digamos, que está ahí narrado en el documental, pero nada de eso sucedió. ¿Qué pasa con la calidad de la investigación? Pues terrible, ¿no? O sea, si tú o yo fuéramos los fiscales de ese caso y de verdad creyéramos que estos hombres hubieran intentado secuestrar al señor ACP, lo único que tendríamos que hacer, estamos hablando de un camino muy conocido en la zona, se llama la curva de Ciudad Pemex y tiene dos gasolineras principales de ese camino y es un camino que tiene varias instalaciones de Pemex, ¿no? Sobre esa carretera hay, híjole, te mentiré, pero 5 edificios clave. Entonces, la persecución supuesta que narra el señor ACP ocurre frente a todos estos edificios de Pemex que están hipervigilados. No solo es la OXXO, es la gasolinera y cada uno de estos edificios que tiene cámaras que están cubriendo todos los ángulos. Entonces, un fiscal o un policía de investigación lo único que tendría que hacer es ir a recabar el material para poder reconstruir toda la supuesta persecución, cómo bloquearon la camioneta de este señor, cómo, etcétera, ¿no? Y yo lo que creo es que, pues obviamente esa evidencia no se presentó en juicio porque no existe. Y no existe porque no es real la acusación. Y no es real la acusación porque sería inviable. Si yo quisiera secuestrar a alguien, probablemente no lo haría en plena luz del día, con un Jetta verde que medio no funciona, con una camioneta pick-up que tampoco funcionaba, sin armas. Gonzalo, que es el que está aquí, ya te lo apunté de este lado, no tenía teléfono celular, por ejemplo, entonces, ¿cómo se iba a comunicar con los otros? Estos dos no se conocían entre sí con Héctor, que es el que está acá, aquí bajo mi dedo pulgar. Entonces, no se conocen entre sí, no tienen medios comisivos, armas, teléfonos, etcétera, no tienen vehículos funcionales y pues por lo tanto no hay ninguna evidencia que hayan intentado secuestrar a este señor, ¿no? Pues, todo eso pues te dice que aquí más bien pues no hubo una investigación ni podía haber una investigación que comprobara el hecho, entonces toda la acusación descansa sobre el dicho del señor ACP, absolutamente toda, y para lograr comprobar el supuesto secuestro tuvieron que fabricar una frase que es, el señor ACP declara que Héctor dice, esto, hasta aquí llegaste, cito, hijo de la chingada, esto es un secuestro, para que con la frase esto es un secuestro quedara configurado el delito de secuestro y con eso están sentenciados hoy a 50 años de cárcel. Oye, y esto nos lleva a otro punto. Bueno, te iba a preguntar sobre estándares probatorios ahorita, porque con el dicho de pues imagínate, ¿no? Todos estamos en riesgo, ¿no? Es muy grave. No, sí. Es increíble. Ahorita te pregunto sobre estándares probatorios. Nada más antes, ¿tú crees que las cámaras estas, tanto del OXXO que está ahí en la gasolinera ubicado, como de estos edificios que están en esa parte de Ciudad Pemex, pudieron haberse recabado esas imágenes por parte de la fiscalía y como no se ajustaban a su teoría del caso, haber sido desechadas eventualmente o no haber sido incorporadas a la carpeta de investigación porque lo que demostraban era precisamente que no se había dado la situación como la pretendían ellos articular? Tal cual. O sea, si tú o yo fuéramos los fiscales del caso y quisiéramos obtener una sentencia condenatoria, lo primero que habríamos hecho es buscar ese material. Y lo que sucede a las 48 horas, que tienen el plazo, como sabes, establecido en la Constitución para decidir si ejercen la acción penal o los liberan, por una acusación además que se supone que es en flagrancia, pues hubiera sido fascinante, hermoso, ¿no? Para los fiscales poder presentarle a un juez de control, oiga, señor juez, aquí está su señoría, los delitos de estas cámaras de biovigilancia, perdón, los videos de estas cámaras de biovigilancia que prueban que este delito lo más probable es que sí ocurrió, por favor vincúlelos a proceso, ¿no? Pero pues lo que sucede al cabo de las 48 horas, y está narrado en el documental, es que lo que acaban haciendo es emitiendo una boleta de libertad, así le dicen, por falta de elementos para procesar. No tienen datos de pruebas suficientes para acusarlos por ACP,
pero lo que hicieron durante las 48 horas es torturarlos y además generar una fila de reconocimiento ilegal en donde inducen a la señora GLP, que es la hermana del señor ACP, a señalarlos como ya había señalado a otras tantas personas en la carpeta de PGR, en el expediente de PGR. Entonces, hay una fila de identificación que no, creemos que no es auténtica. Además, no hay fotografías de ella. Y con eso obtienen una orden de aprehensión y ya los acusan entonces por el caso de la señora GLP. Pero si hubieran tenido los datos de prueba, pues no habrían, la propia autoridad está reconociendo que no tenía los datos de prueba, ¿no? Entonces, pues es la hipótesis que tú dices, me parece que es la más clara, ¿no? Lo cual también habla, y es lo siguiente que te quiero preguntar antes de que regresemos a estándares probatorios, de una litigación, me hago cargo de esto que voy a decir ahorita, es mi opinión personal, que es una litigación de muy mala fe y de falta de lealtad y de mala leche de la fiscalía porque usa todas las malas tácticas, es un encarnizamiento y está reflejado en el documental. Yo creo que narraste muy bien, identificaste a esta señora, la fiscal de alto impacto y no sé qué, pero da la impresión que es en vez de que la institución del MP sea de buena fe, que sea imparcial, que aplique criterios de lealtad procesal, que por cierto están en la jurisprudencia de la Suprema Corte, aquí lo que se ve es una mala leche, unas ganas pues de fregarse a estos pobres muchachos impresionante del MP y eso, digamos, en términos de institución pública, de representante, antes se le denominaba representante social, ¿te acuerdas? El representante social que era el MP, etcétera. Sí, ¿Cómo sí, queda sí. esto? Hay un encarnizamiento ahí contra estos muchachos, ¿no? Totalmente. Yo creo que, o sea, y yo creo que comparto esas opiniones. Ahora, no es necesario que las diga porque los hechos por sí solos nos lo están diciendo. O sea, los detienen por el caso de ACP. No les funciona, entonces les fabrican el señalamiento de la señora GLP, los procesan penalmente por eso. No les funciona, entonces obtenemos una orden de aprehensión por el mismo delito que decíamos que no teníamos datos de prueba. No agregan datos de prueba nuevos. Les dan una orden de aprehensión a pesar además de que estaban ya en un centro de encarcelamiento, o sea, ya privados de su libertad, o sea, sin ninguna necesidad de que se les diera una orden de aprehensión. Se les concede nomás para efectos de fuegos artificiales y se ejecuta la orden de aprehensión frente al Tribunal de Juicio Oral por el caso de GLP, como para tratar de corromper ese juicio. No me gusta la sentencia condenatoria de 3 años y medio, apelan. O sea, en fin, es una cosa en donde se ve completamente y de manera muy transparente, creo yo, en el documental, el esfuerzo de fregarlos, como tú dices, y que a mí me dice además que el Ministerio Público tiene demasiado poder. O sea, es una institución que no tiene controles democráticos ni por vía directa ni por vía indirecta. Tenemos estas fiscalías autónomas con la capacidad de custodiar personas, con la capacidad de investigar personas, con la capacidad de litigar casos contra personas. Son demasiadas funciones reunidas en una sola institución que no tiene más controles políticos ya. Entonces me parece que hemos creado un monstruo y que ese es el gran defecto del sistema penal en México ahorita, es el Ministerio Público. Lo cual es muy triste, ¿no, Roberto? Porque yo me acuerdo que, digo, y estuvimos juntos en esos años, hace ya más de una década, tú y yo, y junto con muchos queridos colegas y admirados colegas, entre ellos Ana Laura Magaloni, que sale también en tu documental, empujando por la autonomía de las fiscalías, empujando por el carácter técnico, aislado de la política, y ahora cuando ya se logra esa autonomía, el resultado a la postre es este que tú describes, que no nos deja tampoco demasiado bien, vaya. Sí, no, es terrible. O sea, yo creo que el orden de los factores sí altera el resultado y que tener fiscalías autónomas antes que tener fiscalías limpias es un error. Habría que depurarlas y en una de esas yo te diría, yo no creo realmente que el tener fiscalías autónomas sea un objetivo deseable ya, después de ver lo que estoy viendo. O sea, creo que es necesario que haya controles políticos, sobre todo en el sentido de poder depurar a la institución en casos de corrupción, ¿no? Pero en fin, es algo que habría que discutir muchísimo más. O sea, yo siento que habría que quitarle funciones que el Ministerio Público está concentrando hoy
este asunto de que pueden custodiar personas durante 48 horas, ¿no? Y al mismo tiempo tienen la facultad de investigar a estas personas. Creo que el Ministerio Público de verdad debería quedarse nada más con la posibilidad de litigar los casos y paremos de contar ahí. Y eso es lo que peor hacen, ¿no? En cambio, la policía, su función debería ser investigar los casos y en dado caso, custodiar a las personas, ¿no? Que una policía procesal custodia a las personas y una policía de la que se quiera, pues, pero que puede investigar. Entonces tenemos un desorden en las facultades que tiene el Ministerio Público que lo vuelven un monstruo de 1000 cabezas que está concentrado demasiado poder, que está corrompido. Y eso es un problema a nivel nacional, ¿eh? Digo, tú lo ilustras Nacional. en el caso Tabasco, pero estoy seguro que otras entidades federativas tienen el mismo problema y bueno, a nivel federal, pues, ¿qué decir, no? También, en fin, Lo Fiscalía General estamos de la viendo, República tiene lo suyo. lo estamos viendo, ¿no? Con varios casos a nivel federal, ¿sí? Oye, regresemos ahora al tema del estándar probatorio. Hay una parte en el documental, Roberto, donde se ve con todas las salvaguardas de protección de identidad, etcétera, que además lo trabajaste muy bien, a este señor ACP en una audiencia telemática, ¿no? Separado de la sala de audiencias donde están los muchachos con sus abogados, al lado la fiscalía, donde él le preguntan, bueno, pero usted los identifica, etcétera, y él un poco duda, un poco, en fin, pero con eso los jueces dictan sentencia, con eso se van. ¿Cómo queda ahí el estándar probatorio que hace, y lo digo porque hace alusión al título que le pusiste al documental? El Código Nacional dice que se tiene que acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable, pero con el dicho de una persona o de dos, porque iba el hijo de este señor en el carro también, ¿verdad? Iba el Sí. hijo en la camioneta, pero con eso tenemos para un estándar probatorio que ponga a estos muchachos 50 años en la cárcel. ¿Qué nos puedes comentar a ese tema, Roberto? Híjole, pues yo creo que no, yo creo que está más que, o sea, están varias dudas razonables demostradas. Está el testimonio, por ejemplo, de la señora que vendía platanitos y congeladas y que dice, bueno, yo vi todo y no vi en ningún momento que hayan ni siquiera interactuado, por lo menos Juan Luis y Gonzalo, ¿no? Con el señor con el señor ACP. Además, el señor ACP estaba disparando como loco en la gasolinera. El que tenía un arma era el señor ACP, ¿no? Entonces, pues ahí está, pero clarísima una duda razonable. Luego los peritos de la defensa que declaran que no es congruente el hecho de que si le acusara a Héctor con estar apuntando con arma así, con la herida que tiene él en la mano, en fin, tampoco hay datos de prueba del supuesto intento de secuestro como videos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que está más que comprobada la duda razonable y varias dudas razonables. Esto lo han visto ya incluso abogados expertos en Estados Unidos y dicen con una tercera parte, me dijo Justin Brooks de California Western Innocence Project, dice con una tercera parte de lo que hizo el abogado defensor, acá en Estados Unidos estos ya estarían absueltos y libres, ¿no? Entonces a mí me queda claro que no hay un entendimiento de lo que es este estándar de prueba, ni que estamos sabiendo valorar las pruebas o razonar con ese estándar de prueba, ¿no? Totalmente, pero no sé si mi respuesta te deja No, me deja satisfecho. preocupado porque si bajamos tanto el estándar de prueba y lo banalizamos, de alguna forma esto es banalizar el estándar de prueba, pues entonces, digo, ojalá y nunca pase, toco madera, pero se ponen de acuerdo dos personas y nos acusan a ti y a mí de ser secuestradores, prisión Y, preventiva oficiosa, ¿no? De entrada ya estás privado de la libertad, a ver cómo te defiendes y mínimo te echas ahí pues 2, 3, 4 años en lo que se agotan las instancias procesales. qué horror. Porque, No, porque mira, dos personas lo dijeron, pues mira, es que quizás a mí no me molesta tanto o sea, no me preocupa la superabundancia de evidencia tampoco. O sea, hay delitos, por ejemplo, violaciones, ¿no? O donde hay múltiples delitos donde puede ser un solo testigo, pero, pero la forma en que se está recolectando la información es la que nos debería de hacer dudar, ¿no? Entonces, mucha parte de mi doctorado me lo aventé estudiando esto que se conoce como eyewitness testimony, ¿no? sí. Eh, y el problema de la identificación del señor ACP es que es lo que se conoce como un in-court identification, así lo llama la literatura norteamericana. Es decir, tú llegas al tribunal, ya estás contaminado absolutamente, ya te alimentaron toda la información que te podrían haber alimentado,
y llegas al tribunal y lo único que tienes que hacer es, oiga, a ver, reconoce aquí a usted a Héctor, a Gonzalo, a Juan Luis. Pues sí, claro, pues ya, ya me preparó la fiscalía como para que yo lo señale. Nada más le hice un poquito ahí, siento yo, al cuento, pues, pero no tiene ningún valor probatorio, más bien es un valor ritual, los famosos in-court identifications. Lo que tiene valor es el que se haga una fila de reconocimiento en donde funcione como una suerte de examen de opción múltiple, ¿no? El examen de opción múltiple lo que te permite hacer es pues, saber si el estudiante puede descartar las opciones que no son verdaderas o no son correctas y seleccionar la opción correcta, ¿no? Y si leyó los ensayos o lo que sea, el trabajo que le dejó el profesor, pues debería de poder identificar la opción que es correcta, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces una fila de identificación en donde hay puros policías y una sola persona que tiene apariencia de imputado? Pues ya no funcionó como examen de opción múltiple, igual como en el examen que el profesor te pone puras opciones absurdas, ridículamente obvias, y tú ya sabes cuál es la que tienes que escoger, ¿no? Entonces, si no te permite realmente poner a prueba una hipótesis de ese tipo, pues no funciona. Y cuando tienes fiscalías que no tienen la intención de averiguar la verdad, sino más bien tienen la intención de cuadrarte el delito, pues eso es lo que es preocupante en sí, o sea, porque tú puedes entrevistar a un niño, el niño te puede narrar que sí, lo violó, qué sé yo, el padrastro, estoy inventando, ¿no? Pero si el testimonio está bien recabado, si el niño fue bien entrevistado, si hizo un registro fidedigno, podría bastar el testimonio de un niño para generar una sentencia condenatoria contra el que lo violó, ¿no? Entonces, estos criterios como de tantos testigos o muy pocos, no es eso lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa es esto que estoy narrando, ¿no? Ahora, yo creo que, digo, esto ya daría para otra plática otro día, si quieres, Roberto, pero yo soy escéptico de la prueba testimonial, porque en efecto hay delitos de estos que se denominan de realización oculta, delitos como violación, efectivamente, abuso sexual infantil, que son muy graves y que obviamente todos queremos que se persigan con eficacia y que se castigue a los responsables, pero en general la prueba testimonial en México es de baja calidad. Estoy de acuerdo. Y tú lo ilustras en el caso del señor ACP, pero pensemos en procesos diferentes al proceso penal, un proceso laboral, un proceso civil donde se discute la custodia de menores entre personas que se están separando, divorciando. Y bueno, en penal, abuso sexual infantil, la Corte tiene una muy, muy buena sentencia de hace ya algunos años, de 2015, donde fija estándares como los que tú describes para extraer información de un niño, ¿no? Que presuntamente fue abusado sexualmente. Pues no es que llegue el MP y le haga 3 o 4 preguntas o algo sencillo, es muy complejo y siento que en México la prueba testimonial se ha terminado, digamos, proyectando en el proceso como una especie de farsa. Lo digo con todo respeto, pero me parece que en muchos casos es una farsa donde todo mundo se hace un poco tonto, incluyendo a los propios testigos, y que a la postre tampoco te acerca a la verdad de los hechos. Hay testigos aleccionados, hay testigos comprados, ¿no? Hay testigos fabricados, hay testigos de buena fe que no recuerdan bien los hechos o que no son capaces de narrarlos tal como sucedieron por dificultades de percepción, cognitivas, etcétera. No sé, la prueba testimonial. Es que estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo completamente, ¿no? Y creo justamente hace 10 años, cuando estábamos discutiendo la reforma de los juicios orales, la pregunta, olvídate de los testigos por un momento, la pregunta era, ¿qué diablos pasó en el juicio? Lo que argumentábamos con presunto culpable era, oye, pues no sabemos ni siquiera qué dijeron los testigos, olvídate en la realidad, ¿no? O sea, olvídate, es qué pasó en el juicio, qué dijo realmente el testigo acusador durante el juicio. Y lo que vimos en presunto culpable es que el juez, pues a veces recogía algunas frases, si el litigante hacía una pregunta, el juez la cambiaba, si no le gustaba la respuesta del testigo, la modificaba tantito. Y es muy notorio en el documental, la edición que hicimos era para hacer evidente esta discrepancia entre lo que se apuntaba en el expediente y lo que se decía en realidad en la audiencia. Y la solución de política pública en ese entonces, y lo pusimos como llamado a la acción al final del documental,
es que exigiéramos que hubiera un registro fidedigno de las audiencias y que se videograbaran los juicios, ¿no? Y hoy eso es una realidad. O sea, logramos que ya no hay una disputa acerca de qué pasa. Estamos teniendo un problema de conexión con Roberto. En breve se incorpora. Ya. Se nos fue tantito tu señal, Roberto. Se apagó tu micrófono incluso, pero qué bueno que ya estás de vuelta. Si quieres, prende el Lo audio. prendo. A ver, pero creo, si quieres, puedo completar la idea, no sé Sí. dónde me quedé, pero la idea era, el registro de las audiencias se volvió fidedigno. Y yo creo que la idea funcionó. Y entonces tenemos juicios orales ya registrados de manera fidedigna. Y la misma idea la podríamos ir llevando hacia atrás o hacia arriba en el río o hacia atrás en el proceso penal. Entonces, tendríamos testimonios más confiables si en el instante en que la policía tiene contacto con un testigo, hace un registro fidedigno de lo que el testigo le dijo, ¿no? Entonces, la policía, por ejemplo, de Londres, lo que hace es cuando hay un evento masivo, por ejemplo, donde hay 50 testigos que no los puede interrogar a todos, les entrega un formato a cada uno y les pide que lo llenen y que no hablen con otros testigos y va como entregando una estructura de captación de información para que no se contamine un testigo con otro, por ejemplo, ¿no? Y cuando los entrevista, en algunos casos se videograba la información y definitivamente a los acusados los videograban. Entonces, por eso creo yo que sí hace falta hacer ajustes en cómo estamos regulando los poderes policiales en México y que podríamos entregar un conjunto de reglas más sofisticadas. Por ahí con esta abogada Marién Rivera hicimos un análisis comparado de lo que tiene nuestra legislación y pues está la verdad muy pobre, muy flaca. Sí podría mejorar en lo que está entregándole a la policía como definición de los deberes registrales más básicos, ¿no? Entonces nos paran en un retén y en México estamos acostumbrados a que no nos den nada, a que no nos den un recibo de, oye, pues en fecha tal, registré al coche del señor tal y no le encontré nada, ¿no? O sí le encontré algo, le encontré estos objetos, etcétera, ¿no? Estamos acostumbrados a no documentar los actos de investigación más básicos. Eso es lo que yo creo que tendría que cambiar para que, como bien dices, pues no podemos confiar en una banalización de los testimonios y tendríamos que poder confiar en esos testimonios, pero entonces los métodos de registro tendrían que mejorar y desde la etapa más temprana en que se recaban. Y eso requiere, creo yo, legislación, no solo sentencias de la Suprema Corte. Oye, coincido totalmente con esto y cuanto más nos remontemos hacia el inicio de la investigación, mucho mejor, incluso que los policías porten cámaras individuales, como sucede en otros países, donde se vea su aproximación al lugar de los hechos, cómo practican la detención, cómo suben a la persona a la patrulla, en fin, todo eso sería una documentación de grandísimo valor que elevaría la exigencia, pues, de que se hicieran las cosas bien y de que no se hicieran al ahí se va. Roberto, en Presunto Culpable sale un personaje que pues termina un poco siendo el héroe, creo, que es Rafael Heredia, este famoso abogado penalista. Y ahora un poco el papel del héroe, lo califico así porque verdaderamente me parece que hace un trabajo entregado y profesional, etcétera, es de Andrés Andrade, el abogado que toma el caso, entiendo que lo toma pro bono, así está en el documental, y que termina sufriendo amenazas, esta especie de atentado en su camioneta que termina quemada, en fin. ¿Qué nos puedes comentar, Roberto, a la luz de estas figuras, Rafael Heredia, el propio Andrés, otros abogados Ana Laura, que sale en el documental, evidentemente, de la abogacía? Lo que sí queda un poco desacreditado es la defensa pública. Creo que la defensa pública, tal como la pintas en el documental, pues no, por razones que, en fin, seguramente son estructurales, no da una. Luego entra alguien que sí está preparado, que sí estudia, que sí tiene capacidades retóricas en el marco de una audiencia oral, que es Andrés, y ya cambia la cosa, ¿no?
y que incluso se sabe comunicar con las familias y explica con claridad qué está pasando, con los propios detenidos. ¿Qué pasa con los abogados, las abogadas, en la visión de Roberto Hernández? Uy, la verdad es que estoy muy agradecido con la profesión, y con Andrés y con Alberto Magaña. Andrés Andrade y Alberto Magaña, que son los dos que se avientan el tiro de permitirme además filmarlos. Este, Estoy muy agradecido con ellos porque además requiere una enorme confianza y son grandes personajes los dos, pero además de parte de Andrés, no solo requirió como este asunto de que confiase en mí, sino que él provenía de varios años de ejercicio profesional dentro de la Fiscalía del Estado de Tabasco y específicamente dentro de Alto Impacto. Entonces conocía la bestia desde dentro y sabía perfectamente bien qué había ocurrido en el caso porque había presenciado varias situaciones así. Entonces, lo que me parece que es bien interesante es que tenemos un informante, digamos, activamente, además haciendo labores de defensa. Entonces, yo creo que eso es una cuestión única. Y llevaba yo varios años buscando a alguien de ese lado, ¿no? Alguien que desde dentro de las instituciones de seguridad quisiera darme un testimonio y yo creo que me rayé. Ahora sí que sí, además es un personaje que te llena la pantalla, que no tiene pelos en la lengua, que es carismático, está diciendo todo el tiempo lo que piensa y además diciéndolo con mucha claridad. Entonces, eso es lo que me da esperanza dentro de la profesión. Y usualmente los abogados suelen ser además un poquito como, pues no sé, guardados o como reservados, ¿no? Eh, y él tuvo la confianza de decirme varias cosas. Por ejemplo, era uno de los primeros juicios que litigaban. Y entonces me decía, oye, a ver, busquemos a alguien que me entrene para la audiencia de juicio oral. Y buscamos, esto no está en el documental, pero sí fue filmado, buscamos a una abogada que nos recomendó Justin Brooks, que se llama Audrey McGinn, y que ha entrenado, perdón, a miles de abogados en México. Y vino a Tabasco, hicimos ensayos, regañaba a Andrés, nos permitió él además filmar todo esto. Entonces, alguien que entiende la profesión de abogado como pocos en el sentido de no ser arrogante, de tener la humildad de decir no sé algo y necesito que me entrenen o que me eduquen al respecto, de tener la humildad de decir, a ver, entrego esta información al tribunal o no, o cómo. En fin, o sea, para mí representa él lo que debería de ser el abogado mexicano del futuro y la perspectiva con la que yo me quedé cuando estudié Derecho era que el abogado es alguien pues, pedante, sábelo todo, medio arrogante, ¿no? O sea, me tocó esa clase y cada vez veo más colegas que lo que son es grandes comunicadores, humildes, no sé, cuando no saben algo lo dicen, que reconocen que no pueden acumular todo el conocimiento, en fin, ¿no? Como tú, por ejemplo, que eres además un gran comunicador. Pues todo eso es muy grato ver cómo la profesión se está desarrollando algo que es más abierto, más ligero, más comunicativo. Que ese es el modelo que habría que seguir. Es que ahora que citaste a Audrey McGinn, que la conocemos, ¿no? Y ha venido también en muchas ocasiones a México y ha hecho un gran trabajo con Justin allá en San Diego, en la California Western School of Law. Sí, ese tipo de formaciones como las que Justin ha estado promoviendo desde California, Audrey, el magnífico equipo de litigantes y defensores públicos americanos que ha tenido incidencia en México y en Chile y en Colombia y en Argentina y en República Dominicana. Pero es un modelo que todavía se tiene que extender más, creo yo, porque platicando con muchos jueces de control, jueces que están atendiendo en el día a día las audiencias del proceso penal mexicano, pues ellos se quejan del bajo nivel de la abogacía. Por un lado, ya sabemos que las fiscalías tienen todos los problemas que tú atinadamente describiste, Roberto, pero y también del otro lado dicen, híjole, cuando es defensa pública, los defensores de oficio están saturados de casos, tienen pocos medios, no cuentan con recursos, y del lado de la defensa privada muchas veces van en fin, a por los honorarios o no saben formular una teoría del caso. Por ejemplo, a mí me pareció que Andrés, y ahora que hiciste el comentario de Audrey me hizo sentido, tiene una técnica de interrogatorio muy buena.
O sea, sabe qué preguntas hacer, sabe cuál es el talón de Aquiles, sabe qué botón empujar, digamos. Eso es algo que se puede aprender con una buena formación, pero no sé si el conjunto de la profesión jurídica en México, de los abogados defensores, esté en ese nivel que sí se nota en Andrés, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo. Si no estamos en ese nivel y necesitamos estar en ese nivel, completamente. O sea, creo que lo que estamos viendo es que hacer justicia es complicado, ¿no? O sea, no es un asunto no hay una bala de plata, hay que formar a más abogados litigantes para que hagan la misión de defender. Además, creo que uno de los escollos que no hemos resuelto bien en México es que no es lucrativo. O sea, no es lucrativo defender a las personas, tiene un costo personal, además, como se ve muy claro en este caso. O sea, estás jugándote la vida por defender. Además, no está defendiendo al Chapo Guzmán, ¿no? O sea, está defendiendo a 3 personas, 4 personas que, pues no sé, uno de ellos se le había pasado de farra la noche anterior. O sea, y aún así prácticamente le puede haber costado la vida a Andrés, ¿no? Eso, pues no es lucrativo y además es arriesgado. Entonces, pues, ¿cuánto debería de ganar un abogado defensor cuando esas son las consecuencias? Por eso es tan problemático que sea una institución tan corrupta el Ministerio Público, ¿no? Y creo que entonces la política pública tendría que corregir esto, ¿no? Entonces, en Chile me recuerdo que se hicieron paquetes licitados de defensas, ¿no? Por ejemplo, entonces los despachos compiten por esos paquetes de defensa y eso como que equilibra la falla de mercado que hay en la prestación de servicios legales, pero sí es un problemón que hay que enfrentar. No basta solamente con subirle el salario a los defensores públicos. Es un problema y pues sí, es como tener, lo he dicho en otras ocasiones, una pelea de box y tienes a Mike Tyson contra un peso mosca o un peso hormiga, quién sabe, ¿no? O sea, es realmente, no hay un equilibrio de fuerzas ahí entre defensores y fiscales. Aunque en el derecho comparado, en efecto, puede haber soluciones. También lo de Chile que mencionaste, está el turno de oficio que muchos países en Europa que tienen ellos, y en donde, por ejemplo, un detenido por un delito menor totalmente sin apoyo financiero, etcétera, puede terminar siendo defendido por el mejor despacho, porque en el turno de oficio, pues le tocó a ese despacho súper renombrado, con gente con gran experiencia. O sea, formas de resolverlo habría. Lo que pasa es que creo que el interés de los políticos en esto probablemente no abunde. ¿Y sabes qué también pasa? Que es una maquinaria compleja y creo que hay pocos. O sea, tú eres alguien que lleva observando esto años y años, pero a lo mejor somos un puñado de personas quienes observamos estas cosas y pues hay que seguir en la misión de explicarle a nuestros políticos y a lo mejor con productos como este que vemos ahora en Netflix, pero quizás más breves, etc. En fin, tú haces una gran labor de difusión constantemente, pero creo que habría que seguir. O sea, te multiplicamos por 20, Miguel. O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Pero Multipliquemos por 20 a Roberto Hernández, eso me encantaría. Eso sí, que nos regales un documental no cada 10 años, sino un documental cada 2 años. ojalá, ¿verdad? Sería bueno que podamos hacer más producciones de estas y más rápido. Y yo creo que sí se puede. Oye, Roberto, nos estamos acercando ya al final de esta gratísima conversación. No sabes cómo la estoy disfrutando. Y te quiero preguntar por una parte que sale en el documental que nos emocionó, que nos conmovió también, lo digo con todas sus letras, nosotros en la casa de ustedes, pues la vimos en la familia y pues sí, la verdad es que fue la parte triste del documental, que tiene que ver con las familias, cómo se vive desde afuera, ¿no? La pareja que se rompe de uno de ellos, la hermana, los papás que no pueden trasladarse porque viven a kilómetros de distancia y les cuesta el camión dinero y los viáticos. Y a lo mejor son cantidades que para ciertas personas podrían ser menores, pero en cierto nivel económico gastar 1,000 o 2,000 pesos en un traslado y unos viáticos es el gasto del semestre, ¿no? Por decir algo. Esa parte, me imagino, Roberto, que para ti fue dura grabarlo también, estuviste cerca de ellos, conviviste con las familias. ¿Qué pasa con quienes están ahora afuera? Platícanos esta parte también. Pues lo siguen padeciendo porque
o sea, esta es una historia inconclusa y yo lo vivo así. Me duele además todo lo que les sucedió, pero nos animamos a publicar así porque creímos que era fundamental que ya se diera a conocer lo que están padeciendo para así un poco pues cambiar, enderezar la balanza de la situación aquí. Y por cierto, muchas personas se nos han acercado y preguntan si hay alguna manera de ayudar financieramente a las familias, y sí la hay. Si le escriben, por cierto, a Laida Negrete vía Twitter, @Laida Negrete, ella tiene los datos de las cuentas bancarias de Mayra, de Eva, ¿no? De todos los familiares, de cada uno, por si quieren apoyar con un poquito de dinero, porque esos trayectos siguen teniendo que hacerlo, los papás, como se mostró ahí en el documental, ¿no? Entonces, es muy caro para ellos moverse desde Balancán hasta Macuspana. O sea, la situación sí es terrible y muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Sin duda. Sí, esa parte, ay, bueno, la situación de ellos conmueve, ¿no? Sin duda emociona porque hiciste un relato tan articulado y tan humano, tan cercano a ellos que, bueno, esa imagen donde sales jugando fútbol en la cancha del penal mojados porque me imagino que acababa de llover o en fin, estaba lloviendo cuando estaban jugando fútbol. Caramba, qué parte tan dura. La verdad es que es conmovedor lo que lograste con esas imágenes, Ay, Roberto. Miguel, pero fíjate que es trabajo en equipo. O sea, el cine es un trabajo colectivo. Estoy muy agradecido con mi equipo, con mis productoras, que fueron Laida Negrete e Isa Guerra, con Felipe Gómez, que además editó Presunto Culpable y codirigió acá. Luego hay otro director joven que es Santiago Massa. O sea, hay todo un equipo que se dan cuenta de mis carencias en esto y de mis fortalezas y como que tratan de mitigar mis carencias y hacer que reluzcan las fortalezas. Pero, y en este caso, ese shot, por cierto, de jugando fútbol, se le ocurrió a Alejandro Chávez, que trabajó con Cuarón filmando Roma, y le encantó la historia y me puso ahí a corretearlos y me hizo corretear ese balón durante 2 horas ahí bueno, hora, estoy exagerando, fue como 1 hora en la cárcel, ¿no? Y entonces logró estas tomas que creo que son conmovedoras. Pero son ideas de un equipo. Para lo que sí no hay sustituto, creo yo, y no importa qué tan bueno sea el cinematógrafo, es que realmente son 6 años de estar sufriendo esto con ellos. O sea, me importa lo que les sucedió, llevo platicando con ellos todos estos años, confían en mí y entonces eso se nota. O sea, Héctor nos cuenta que si estuvo tomando la noche anterior, que si se echó cocaína, que sí, o sea, pero la importancia para mí de estos detalles es que me está diciendo la verdad de todo lo que hizo, aunque sean verdades vergonzosas. En algún caso, o sea, a nadie lo conoce si te dice, hola, fíjate que me aventé tanta cocaína ayer, pero lo que me importaba era como ir narrando qué había ocurrido exactamente la noche anterior en cada uno de los casos, y eso solo lo logras cuando hay un montón de confianza, y la confianza no hay sustituto, es a través de años y años de trabajo con ellos, con los abogados, de que saben que los vamos a cuidar y que vamos a presentar su relato pues de la mejor forma y de la forma que se usa la información de manera que haga sentido para el público, ¿no? Entonces, pues eso es labor de equipo y no sé, ya me extendí. Felicidades al equipo porque realmente el producto final, después de todos estos años, de tantas horas, de tus viajes a Tabasco, porque pues tú no vives en Tabasco, ¿no? Fuiste a hacer esta encuesta que nos platicabas al inicio, pero bueno, pues tú tienes otros afanes también y otras ocupaciones en la vida y esa dedicación al final dio este resultado extraordinario y fantástico y maravilloso que todos tenemos que ver y que rever si fuera necesario para seguir entendiendo. Ahora, Roberto, por último te pregunto, el túnel hace ya más de una década, aquel intento todavía estudiantil, ¿no? Pero que ya mandaba señales de un talento cinematográfico, de una preocupación por transmitir mensajes. Presunto culpable en el tránsito de la reforma penal 2008, 2014, 2016, dio un empujón. Tu documental fue un apoyo fundamental para que se lograra la reforma y tuviéramos un código nacional de procedimientos penales. Y ahora
con duda razonable en el 2021, ¿qué esperas que suceda a partir del enorme éxito que ya está teniendo y que seguirá teniendo el documental? ¿Qué debería de pasar? Eh, Me imagino que tienes alguna idea de qué debería pasar con estos muchachos, pero además hay un mensaje en el documental más amplio, tú lo has mencionado, cambios en política pública, mensajes a los legisladores de que hagan algo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la perspectiva de Roberto después de ver y de difundir el documental? Es una gran pregunta y estoy tratando de resistir la tentación de empezar a enumerar la lista de cosas, pero porque son muchas. O sea, yo creo que a diferencia de aquellos esfuerzos de como Presunto Culpable y el túnel, hace falta un esfuerzo de reformas muy puntuales, ¿no? Pero de principio a fin del sistema, ¿no? La más obvia para mí tiene que ver con que llevan más de año y medio que presentaron la demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado de Tabasco y enterarme por Iker Ibarreche de que la demanda de amparo no tiene un plazo. Pues imagínate tú en el mundo académico que te dijeran, oye, pues tienes que entregar la tarea. ¿Cuándo? No, pues de manera pronta y expedita. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quién sabe, pero seguramente nadie entregaría la tarea si eso fuera lo que dijera el profesor, ¿no? Y la naturaleza humana es así, entonces tener leyes que no comprenden cómo es la naturaleza humana y que entonces no están bien diseñadas, es el error más común que tenemos, ¿no? Tener en la Constitución el plazo de 48 horas de detención ante la autoridad que ha de acusarte. Pues eso no es un derecho, eso es el antiderecho, ¿no? No tener definidos los métodos de registro de los actos de investigación. Pues otro error grave, ¿no? Entonces no sabemos a qué horas nos registraron el coche o quién lo registró o qué encontró. No sabemos qué dijo el testigo realmente porque se apunta a lo que se quiere en la carpeta de investigación. No sabemos montones de cosas que sí deberíamos saber y que podríamos saber si eso estuviera bien definido. Entonces, esos ajustes hay que hacerlos, pero también pues, corregir una cuestión elemental de cuánto están ganando nuestros defensores, cuánto están ganando nuestros policías. Entonces, es largo el trecho por recorrer y son todos ajustes que requieren sentarse y mirar con cuidado qué vamos a hacerle, ¿no? ¿Qué ajuste vamos a hacer para que los defensores realmente se animen a defender esta clase de casos? Es un montón de tareas. Lamentablemente no hay una solución única y creo que fue fantástico que Netflix, a quien por cierto se me olvida luego agradecer, pero Netflix es una plataforma que tomó riesgos con este proyecto, que no le tuvo miedo al asunto y que lograron además que esto esté alcanzando al público que tiene que alcanzar, no solo a través de la edición, de la estructura que tiene de 4 episodios, sino de un algoritmo ahí fantástico que le acerca duda razonable al público que cree que lo tiene que ver, ¿no? Oye, dije que iba a ser la última, pero déjame te hago una más, Roberto, No, las que ya quieras. cerramos, pero ¿tú sientes que a partir de esta difusión que Netflix da, porque pues sí, es una plataforma en ese sentido de un alcance maravilloso, ¿no? A lo mejor en su momento Presunto Culpable tuvo el apoyo muy decidido de Cinépolis y ese impulso que dieron los directivos de Cinépolis y de otros medios de comunicación. Yo me acuerdo de algunas transmisiones que se hicieron, ¿no? Para ciertas autoridades o generando discusiones. ¿Tú ves ahora que a partir de duda razonable las autoridades puedan tener alguna reacción? ¿Se te han acercado? ¿Te han preguntado? ¿Has tenido alguna interlocución o es un éxito de audiencia y hasta ahí de momento? Fíjate que yo creo que el hecho de que sea un éxito de audiencia empieza a generar entonces la posibilidad de que sea un éxito en términos políticos, pero depende de personas como tú, de verdad, ¿eh? No, o sea, depende, digamos, creo que lo que pude hacer bien con mi equipo con Presunto Culpable es generar un producto narrativo que después un grupo de abogados que sabían qué es lo que había que buscar con esto, lo empujaran, lo llevaran para adelante. Me acuerdo de Carlos Ríos, por ejemplo, y de varios otros abogados que supieron con quién acercarse en el Congreso. En su momento tú te acercaste con unos legisladores
otros con otros, yo con otros, en fin, pero había un equipo que decía, a ver, con este relato creo que podemos convencer a nuestros legisladores de hacer estas y estas reformas. Entonces yo creo que ahí está la historia y creo que con este relato podemos convencerlos de hacer varias cosas que hace sentido hacer y que podríamos tener éxito. Creo que tenemos un Congreso además más dispuesto a escuchar y a correr riesgos en el buen sentido. Entonces, nada más que es un montón de trabajo y yo sí me siento esperanzado, ¿no? De que se puede hacer esa labor, pero que definitivamente requiere a mentes como la tuya y de colegas como tú. Pues por lo pronto hiciste un gran trabajo que es prender la mecha. Nos invitaste, nos obligaste casi a ver esta dimensión humana de 4 personas, luego que fueron 3 las que siguen privadas de su libertad, de la peripecia, el periplo de las familias, el equipo de abogados, en fin, creo que está ahí todo. La mecha está prendida, el llamado que se puede hacer desde el documental, desde el cine, pues ahí está, el apoyo de una plataforma como Netflix también. En fin, ahí está todo. Así que gracias por todo ese esfuerzo, Roberto, y gracias por esta deliciosa conversación que, repito, la he disfrutado enormemente. Siempre se aprende platicando con personas tan inteligentes como tú. Te lo aprecio mucho, es de verdad un gusto y mucho, y que sigan los éxitos y a ver qué sigue en la carrera cinematográfica Roberto Hernández. Oye, y corrimos la suerte que fuera en Macuspana, entonces también debería, espero yo, resultarle atractivo al presidente de la República y creo que ojalá y todo eso pues se junte para que hayan cambios positivos. Pero de verdad, qué gusto reencontrarte, Miguel. Eres un abogado al que admiro. Me parece fantástico el esfuerzo de comunicación que estás haciendo día con día. Yo no sé cómo no te cansas y pues qué nivel de persistencia y qué nivel de capacidad para tocar la cantidad de temas que tocas. Entonces, pues para mí es un honor que me hayas invitado aquí y ojalá continuemos el diálogo pues por más tiempo. Sin duda, en otra sin duda ocasión será. quizá. Gracias, Bueno, gracias Roberto. Gracias a todos ustedes que nos siguen en los diálogos del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto.